César Abraham Vallejo Mendoza, gran poeta del siglo XXI, digno representante de nuestro querido Perú. Sus obras han inspirado a escritores y poetas a expresar el arte comprometido. Esto debido a que tienen un efecto de superación personal, de amor de hogar, profesional y sobre todo ganas de hacer justicia por el más desvalido ante las autoridades que normalmente abusan de su poder. En el caso de su obra sátira Colacho Hermanos o Presidentes de América, él resalta un profundo valor humanista en cuanto vivió y sufrió la opresión de un pueblo sometido a un sistema político corrupto. Bienvenidos. En ese documental conocerán más del poeta y sobre todo de su única sátira teatral, Colacho Hermanos o Presidentes de América. Santiago de Chucu, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad. Fue el hogar del más humano y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Nació un 16 de marzo de 1892. En esa hermosa ciudad, su padre fue don Francisco de Paula Vallejo Benítez. Su madre fue doña María de los Santos Mendoza Burrionero. El matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Vallejo, a pesar de no poseer los recursos necesarios, logró terminar sus estudios universitarios, obteniendo así el grado de bachiller en Filosofía y Letras. Él fue un hombre dotado de inteligencia y sabiduría, ganando premios y trabajando en puestos muy importantes por sus méritos. Durante su estadía en París, conoció a Joyer Philippard y años más tarde se convertiría en su esposa. Esta obra fue escrita en un contexto en el que el Perú atravesaba por momentos muy difíciles, tanto en el ámbito económico, social y político. Dentro de este contexto crítico en la política nacional, que desencadenó la caída del gobierno del presidente Augusto B. Leguía, tuvo un impacto en la forma de pensar y por ende el contenido de sus obras. El interés de César Vallejo sobre la problemática nacional siempre ha sido una constante, y esto se ve reflejado en sus obras y artículos publicados acerca de este tema. Podemos decir que la situación que atravesaba el Perú en ese entonces fue lo que motivó a César Vallejo a escribir su obra Colacho Hermanos o Presidente de América. ¿Por qué Colacho Hermanos o Presidente de América tiene un sentido humanista? Ciertamente nos damos cuenta que César Vallejo en esta obra nos refleja la explotación de la fuerza indígena, la discriminación social, la explotación sexual a la servidumbre, entre otros rasgos. Hoy en día aún se ve la explotación, aún se ve la discriminación. Desde aquella época hasta ahora, la actualidad no ha cambiado mucho. Se sugiere que el gobierno tenga un sistema para poder mejorar todos esos rasgos que se viven en el Perú hoy en día, ya que gracias a la gente corrupta el Perú no cambia, y si no exigimos nuestros derechos, el Perú nunca va a cambiar. Del Colacho fueron unas personas muy humildes que empezaron con una tienducha en el lugar de Taque en los Andes. Sin embargo, esta tienda empezó a prosperar cuando entablaron amistad, entablaron una sociedad con una minera norteamericana que llegó al pueblo para explotar unas minas. Acidal y Cordel también se dedicaron a contratar obreros para estas minas, que muchas veces estas personas fueron víctimas de abusos y discriminaciones. Acidal y Cordel, después de ser unas personas humildes, al sentir el poder, también participaron de estos abusos, pues la tienducha que empezó sin éxito llegó a ser la principal proveedora de los alimentos y recursos para todos
las personas que trabajaban en esta mina, que posteriormente pues este poder les permitió postular y llegar a ser presidente. Luego les llega un sobre, enviado por el alcalde, lo cual los sorprende, pero encuentran en ello una salvación y un medio para entrar al mundo de la alta sociedad. Acidala y Cordel Colacho se convierten en patrones, pero no contentos con ello, aspiran a altos cargos políticos, para lo cual se esfuerzan en adquirir los gestos y maneras de los ciudadanos cultos. Con la ayuda del dinero de la transnacional, llegan a la capital, hacen campaña política y por medio de una sonada revolucionaria, Cordel Colacho se convierte en presidente de la República. Consciente de ser hechura del imperialismo yanqui, se inclina servilmente a los intereses de los Estados Unidos, pero eso no le salva de ser destituido por el golpe de Estado del general Colombo. Colacho Hermanos es una obra que fue escrita en el año 1924 por el autor peruano César Vallejo. Esta obra fue concebida y escrita bajo la óptica marxista que tenía el autor, cuyo tema principal es el fraude de la democracia peruana, así como la sumisión de las personas que ostentaban el poder frente a las transnacionales, asimismo las implicancias que esta última tenía en el ámbito político y económico. Para poder entender en qué contexto fue escrito la obra Colacho Hermanos, veamos qué sucedía en el Perú en la década de 1920 a 1930. Recordemos que en el año 1920 fue presidente Augusto B. Leguía, instaurando una nueva constitución y una dictadura, pues es evidente que existía una crisis política y por ende económica dentro de nuestro país. Asimismo, existían constantes rebeliones que estaban en descontento con el gobierno de Augusto B. Leguía. ¿Fue acaso este hecho que propició a César Vallejo escribir Colacho Hermanos bajo la óptica marxista? Son hechos que desencadenaron en 1930 con la Gran Depresión o el crack del 29, con el derrocamiento por parte de Sánchez Cerro a Augusto B. Leguía. El poeta, por lo entonces, se había inspirado con los sucesos de Perú y escribió una serie de artículos sobre el tema, pero además el escritor utilizó parte del argumento de su novela llamada El Porteño. Aunque exagerados tantos personajes como situaciones, la ficción se mueve dentro del juego de lo franceso y de la realidad existente, en la que alcanza lo que se llama la verdad dramática. La obra Colacho Hermanos se inspira en la sociedad peruana, ya que en ese entonces se encontraba con graves problemas políticos, sociales y económicos, ya que en la crisis política del año 1930 había traído abajo el gobierno del presidente Augusto B. Leguía en un lapso muy corto. Hasta se habían sucedido en el Perú varios gobernantes. En la actualidad, los políticos se valen de distintas artimañas para llegar a cargos públicos, pisoteando nuestros derechos, haciéndolo así un país inestable, difícil de gobernar. Pero creo que también hemos sido capaces de mostrar en estos últimos años que podemos romper con esa inestabilidad como normalidad histórica, y hay que intentar algo nuevo para cuidar esa estabilidad y así ponerle un alto a la corrupción. En conclusión, la obra se inspira en la sociedad peruana, que efectivamente estaba pasando por graves problemas de índole político, social y económico. La crisis política de 1930 había traído abajo el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, y en un lapso muy corto había sucedido en el Perú de varios gobernantes. La figura ridícula de Luis Sánchez Cerro
como la de otros esperpentos que se sucedieron en el poder, prohibijados por el imperialismo político y económico. Fue indudablemente la fuente inspiradora del autor. Si se analiza la historia del Perú, en los años posteriores a la escritura de Colacho Hermanos, se comprueba que esta obra la dramatiza poco tiempo antes con singular precisión. El poeta por ese entonces había estado muy interesado en los sucesos del Perú y escribió una serie de artículos con el título ¿Qué pasa en el Perú?, que se publicaron en francés en la revista Germinal en 4 partes en junio de 1933. Pero, además, el escritor utilizó parte del argumento de su novela proletaria llamada El Tucusteño, es decir, que en el momento de escribirse Colacho Hermanos, esta obra venía alimentada por intentos, investigaciones y desarrollos anteriores. Gracias.